El ático de Rafael Mendoza recibió a Elena con el silencio estéril de un mausoleo. La luz de la luna se filtraba por los ventanales panorámicos, bañando el salón con un resplandor frío y plateado que convertía el mobiliario minimalista en fantasmas geométricos. Planta 60. La cúspide de la Torre Centinela, el primer proyecto emblemático de su padre. Elena permanecía en medio de aquel espacio, sintiéndose como una arqueóloga que hubiera entrado por error en una tumba ajena. Sus dedos se deslizaron por las aristas de una estatuilla de cristal, otro premio arquitectónico cuyo nombre ni siquiera se había molestado en leer. El objeto frío y perfectamente pulido descansaba en sus palmas con el peso de los logros ajenos. Lo envolvió metódicamente en plástico de burbujas, lo selló con cinta adhesiva y lo depositó en una caja de cartón junto a docenas de trofeos similares. No era un acto de duelo, era un inventario. Elena Mendoza catalogaba la vida de su padre con la misma distancia profesional con la que clasificaba en el archivo los fondos de comerciantes difuntos y funcionarios olvidados. Se enderezó, ajustándose un mechón suelto de cabello castaño oscuro, y su mirada se deslizó hacia el ventanal panorámico. Madrid se extendía abajo, parpadeando con millones de luces. Una ciudad heredada. Una ciudad que Rafael Mendoza había rediseñado según su visión, borrando decenas de barrios antiguos y levantando en su lugar torres de cristal. Para el mundo había sido un demiurgo, un visionario. Para Elena, un padre ausente cuya grandeza había sido demasiado estruendosa para dejar sitio a una hija silenciosa. El ático la oprimía con su diseño impecable. Hormigón pulido en el suelo, sofás de cuero negro de geometría estricta, paredes del color del asfalto mojado con un único acento. Una enorme fotografía en blanco y negro de un rascacielos en construcción. No había nada personal, nada fortuito. Cada objeto proclamaba estatus y gusto, pero guardaba silencio sobre el hombre. Elena pasó la palma por la superficie fría de una consola de mármol. Su mano dejó apenas una huella de sudor en el brillo especular, que comenzó a evaporarse al instante. Se sentía insignificante en aquel espacio. Una pequeña archivista en rebeca holgada y pantalones oscuros sencillos. Una mujer cuyo salario mensual no cubría el precio de aquella mesa de café de cristal. No sentía dolor, solo un vacío pesado y asfixiante. Rafael Mendoza había muerto hacía 3 días. Un infarto en su despacho, rodeado de planos de otro proyecto que habría de cambiar la fisonomía de la ciudad. Los medios resonaban. El mundo de la arquitectura lloraba a un genio, y Elena empaquetaba cristal pensando que jamás había conocido a aquel hombre. Al cruzar el umbral del despacho de su padre, se detuvo un instante. Aquella habitación era el corazón del ático, su verdadero templo. Una mesa inmensa de roble negro, pulida hasta el brillo especular, ocupaba el centro del espacio. Tras ella, un muro de cristal oscuro a través del cual se divisaba el Madrid nocturno, una constelación de luces desplegada hasta el horizonte. A derecha e izquierda, estanterías del mismo roble negro repletas de álbumes de arquitectura, carpetas de proyectos, maquetas de edificios en vitrinas de cristal. Todo perfectamente organizado, catalogado y muerto. Elena se acercó a la mesa. Su reflejo se deslizó por la superficie brillante. Un rostro pálido de ojos grises, enmarcado por mechones sueltos, gafas de montura fina. Apoyó la palma sobre el tablero, sintiendo su frescura. Aquí había muerto. Aquí su corazón, agotado por años de obsesión y noches sin dormir, se había rendido definitivamente. Los cajones de la mesa eran extraíbles, ocultos en su estructura monolítica. Elena se puso en cuclillas y comenzó a abrirlos metódicamente. Cajón superior izquierdo. Bolígrafos, lápices, reglas, tiralíneas. Todo dispuesto con precisión absoluta, como piezas en un museo de instrumentos de dibujo técnico. Cajón inferior izquierdo. Carpetas con documentos, contratos, presupuestos. No los revisó, simplemente anotó mentalmente que habría que entregarlos al notario. Cajón superior derecho. Elena extendió la mano para abrirlo y se quedó inmóvil. Su ojo, entrenado para detectar inconsistencias en inventarios archivísticos antiguos, para identificar falsificaciones en documentos históricos, captó una anomalía. El cajón estaba abierto 1 milímetro, quizá 2, tan imperceptible que cualquier otra persona no lo habría notado. Pero en aquel reino de simetría absoluta y orden, en un ático donde cada línea se había trazado con precisión de grado, aquel detalle gritaba violación. Lo empujó con los dedos con cautela.
Se dio con un chirrido apenas audible. Dentro, contenido ordinario. Una pila de tarjetas de visita, un bloc de notas, memorias USB dispuestas en fila ordenada. Elena pasó la palma por la superficie interior. La madera era lisa, perfectamente lijada. Demasiado lisa. Repitió el movimiento, esta vez más despacio, casi meditativo. Las yemas de sus dedos percibieron un cambio apenas perceptible en la textura. Una costura. Fina como un cabello, pero perceptible para quien estaba acostumbrada a trabajar con papel quebradizo y detalles microscópicos de encuadernaciones antiguas. Presionó. Clic. Un panel falso, empotrado en el fondo del cajón, se desplazó 1 centímetro. El corazón de Elena aceleró su ritmo. Extrajo el panel por completo. Tras él se abría un hueco forrado de terciopelo burdeos oscuro, un islote de lujo anticuado en aquel templo del minimalismo. En el hueco descansaba un único objeto, un diario. Elena lo sacó y lo depositó sobre la mesa, cubierta de piel de becerro, probablemente de color coñac en su día, ahora desgastada y oscurecida por el tiempo y el tacto. Las esquinas estaban raídas casi hasta la base. La cubierta mostraba arañazos, una mancha de líquido derramado que había dejado una marca borrosa. Era un objeto que había sido usado, un objeto que había vivido. Elena tomó el diario entre las manos. A diferencia del mundo frío y sin vida del ático, el cuero era cálido al tacto, como si conservara el calor residual de otras palmas. Pasó el pulgar por el grabado del lomo, las iniciales RMG, estampadas en oro, medio borradas. El peso del diario era agradable, equilibrado. Era el primer objeto en aquella casa que no hablaba del genio que había construido una ciudad, sino del hombre que alguna vez había sido su padre. Abrió la cubierta. Dentro, en la guarda, grabada en el mismo oro, había una fecha. Enero 2025. Hacía menos de un mes. Sus dedos se posaron en la primera página. El papel era grueso, cremoso, agradable. La caligrafía de su padre, aguda, angular, nerviosa, llenaba las líneas. Elena la reconoció al instante. Las mismas letras que en las escasas postales que él le enviaba de niña desde sus viajes de trabajo. Comienzo este diario no por sentimentalismo, rezaba la primera entrada, sino por desesperación. Necesito registrar lo que he comprendido, aquello de lo que me he convertido en parte, y lo que debo corregir antes de que sea demasiado tarde. La yema de su dedo índice tocó la primera línea, siguió el contorno de la primera letra. Clic. El sonido fue breve, seco, metálico. Procedía del exterior, del recibidor. Elena se quedó inmóvil, el dedo suspendido sobre la página del diario. El silencio del ático, que había parecido absoluto, se llenó de pronto de presencia. Contuvo la respiración, escuchando. Otro clic, luego un roce, bajo y profesional. No era el sonido de una llave introduciéndose en la cerradura, era el sonido de una cerradura siendo forzada, un sonido que Elena había oído una vez en un documental sobre ladrones expertos. Su mundo se redujo a ese sonido. La sangre huyó de su rostro, dejando un frío glacial. Estaba en la planta 60, en un ático con un sistema de seguridad que su padre llamaba inexpugnable. Conserje abajo, cámaras de vigilancia, ascensor codificado. Y alguien estaba forzando la puerta principal. El pánico fue agudo, físico, inundando su cuerpo de adrenalina. Pero bajo él, más profundo, se activó otro instinto. El instinto de archivista, guardiana de artefactos únicos e irreemplazables. Elena miró el diario que descansaba ante ella sobre la mesa. Ejemplar único. Las últimas palabras de su padre, que él había ocultado en un escondite. Palabras que comenzaban con menciones a la desesperación y la necesidad de corregir algo. Sus manos se movieron más rápido que el pensamiento. Agarró el diario, lo apretó contra su pecho, luego lo metió bajo la rebeca, metiéndolo en la cintura de los pantalones. El cuero frío de la cubierta tocó su piel, erizándola. El diario se apretó contra sus costillas, se volvió parte de su cuerpo, un secreto que debía preservar. El clic de la cerradura sonó más fuerte, más definitivo. La puerta principal se estaba abriendo. Elena miró a su alrededor. El ascensor estaba en el recibidor, de donde venían los sonidos. Una trampa. Las ventanas no se abrían. Paneles de cristal monolíticos. Estaba en una jaula a 200 metros sobre el suelo.
Un recuerdo centelleó en su conciencia. Tenía 14 años. Su padre, en uno de los escasos días en que estaba en casa y de buen humor, le mostraba los planos del ático extendidos sobre esta misma mesa. Pasaba el dedo por las líneas azules explicando el sistema de hogar inteligente, el tendido de instalaciones. «¿Ves, Lena?», decía, «la verdadera arquitectura no es solo fachada, es el relleno invisible, el corazón del edificio». El cuarto técnico, al fondo del pasillo. Elena salió disparada. Sus zapatos planos de suela suave eran silenciosos sobre el mármol pulido del suelo. Cruzó el despacho, salió al pasillo y corrió en dirección opuesta al recibidor. El corazón le martilleaba las costillas, apretando contra ellas el diario oculto. La puerta del cuarto técnico era discreta, pintada del mismo color que la pared, sin pomo, solo un contorno apenas visible y un botón. Elena lo pulsó. La puerta se deslizó sin ruido hacia un lado, abriendo un paso estrecho. Entró, se volvió y pulsó el botón del otro lado. La puerta se cerró, cortándola del lujo de mármol del ático. El cuarto técnico era la antítesis del salón. Un cubículo estrecho, no más de 3 metros cuadrados, repleto de equipamiento zumbante. Racks de servidores con lucecitas verdes parpadeantes, cuadros eléctricos, haces gruesos de cables que reptaban por las paredes como venas metálicas. El aire era cálido, casi caliente, impregnado del olor a plástico calentado y ozono. El zumbido bajo y vibrante de los sistemas de ventilación y refrigeración llenaba el espacio, creando la sensación de haberse metido dentro de un organismo enorme y vivo. Elena se apoyó de espaldas contra el rack de equipos, sintiendo cómo su calor penetraba a través de la rebeca. Cerró los ojos, intentando calmar su respiración. El zumbido de las máquinas absorbía todos los sonidos, pero a través de él, como a través de un espesor de agua, distinguió algo más. Pasos. En el ático. Abrió los ojos. En la puerta técnica, casi imperceptible, había una rendija de observación, una franja estrecha de cristal reforzado a la altura de los ojos. Elena se acercó con cautela y miró hacia el pasillo. 2 haces de linternas tácticas danzaban en la oscuridad del salón. Conos brillantes y fríos de luz arrancaban de la penumbra fragmentos del interior. La esquina de un sofá, el borde de un cuadro, el destello de la estatuilla de cristal. Tras las linternas se adivinaban las siluetas de 2 hombres. Se movían sin ruido, profesionalmente, como sombras. Ni una palabra, ni un roce de ropa, solo los haces de luz deslizándose. Uno de los hombres giró la cabeza y por un instante la luz resbaló por su rostro. Elena distinguió un mono de trabajo, un pasamontañas oscuro ciñendo firmemente la cabeza. No iban vestidos como ladrones, iban vestidos como especialistas cumpliendo una tarea. Las linternas pivotaron y se dirigieron hacia el despacho. Los 2 entraron y los haces de luz desaparecieron del campo de visión de Elena, pero los sonidos llegaban con nitidez, amplificados por la acústica de las habitaciones vacías. Chirrido de un cajón abriéndose, susurro de papeles revueltos, un golpe sordo, algo pesado, quizá una maqueta de edificio depositado en el suelo. Otro cajón, crujido de páginas. Trabajaban metódicamente, con rapidez, como cirujanos diseccionando un cuerpo en busca de un órgano específico. Elena permanecía pegada a la pared del cuarto técnico, escuchando cómo manos ajenas rebuscaban entre los últimos rastros de la vida de su padre. Su propia respiración le parecía ensordecedora. El diario bajo la rebeca presionaba contra sus costillas, recordándole su existencia con cada inhalación. Apretó la palma contra él, como temiendo que pudiera delatarse. Los sonidos del despacho no cesaban, un cajón tras otro, las estanterías. Oía cómo movían libros, cómo crujían las páginas de los álbumes de arquitectura. La búsqueda era total y absolutamente concentrada. No se distraían, no se detenían a examinar objetos valiosos, solo les interesaba el contenido del despacho. Luego, los sonidos se apagaron. Se hizo un silencio aún más siniestro que el ruido del registro. Elena oyó a los 2 conversando en voz baja. Las voces estaban amortiguadas, distorsionadas por los pasamontañas, pero el tono era claro. Decepción, irritación, pasos. Uno de los hombres salió del despacho al pasillo. Elena vio a través de la rendija cómo el haz de su linterna se deslizaba por las paredes, iluminaba puertas cerradas de dormitorios, del baño. Avanzaba despacio por el pasillo, comprobando cada puerta,
acercándose al cuarto técnico. El mundo de Elena se redujo a la anchura de la rendija de observación. Vio al hombre caminar directamente hacia ella. Sus pasos eran suaves, cautelosos, pero inexorables. Caminaba despacio, como si percibiera algo, como si la intuición le susurrara que el registro no había terminado. La sombra de sus botas cayó sobre el suelo junto a la puerta del cuarto técnico. Se detuvo. Elena dejó de respirar. Su espalda se apretó contra el rack metálico del servidor, el frío penetrándole a través de la ropa. La palma presionada contra el diario bajo la rebeca sudaba. El zumbido del equipo, que un segundo antes había parecido ensordecedor, ahora era un fondo lejano e innecesario. El mundo entero se comprimió hasta aquella puerta y la sombra tras ella. A través de la rendija veía la silueta oscura con pasamontañas. Permanecía inmóvil, mirando la puerta, estudiándola. Su mano se extendió lentamente hacia el botón de apertura. El crujido metálico y distorsionado de una radio estalló rompiendo el silencio. El sonido procedía del despacho, tajante e imperativo. La voz era ininteligible, distorsionada por interferencias y el altavoz, pero el tono no dejaba lugar a ambigüedades. Era una orden. El hombre junto a la puerta se quedó inmóvil. Su mano quedó suspendida en el aire a escasos centímetros del botón. Elena le oyó exhalar. Un sonido breve y decepcionado. Otro segundo de vacilación. Luego su sombra retrocedió. Los pasos se alejaron de vuelta hacia el recibidor. Elena oyó fragmentos de un breve diálogo entre los dos hombres, un intercambio de palabras en voz baja. Después, el clic de la puerta principal cerrándose. Silencio. Elena siguió inmóvil, sin confiar en sus propios oídos. El corazón le latía en las sienes. La respiración escapaba en estallidos breves y espasmódicos. Contó 1 minuto. 2. 5. 10. El zumbido de los servidores era el único sonido. Las piernas se le llenaron de plomo, los músculos agarrotados por la tensión. Finalmente, se obligó a moverse. Los dedos le temblaban cuando pulsó el botón de apertura. El panel se deslizó silenciosamente. Elena se asomó al pasillo. Vacío. Oscuridad y silencio. Salió de su escondite. Cada paso parecía demasiado ruidoso. Pasó junto al salón, donde sus cajas con objetos empaquetados permanecían intactas. Regresó al despacho. El desorden era evidente, pero ordenado. Los cajones de la mesa abiertos, su contenido dispuesto cuidadosamente sobre la superficie. Carpetas en las estanterías desplazadas, algunas apiladas en el suelo. Las maquetas de edificios habían sido extraídas de sus vitrinas y estaban alineadas, como sospechosos en una rueda de reconocimiento. Alguien había revisado metódicamente cada objeto de aquella habitación, pero la mirada de Elena se fijó en otra cosa. Sobre la mesa, entre planos desperdigados y documentos, descansaba el costoso reloj suizo de su padre, un Jaeger-LeCoultre reverso. Junto a él, su portátil, un MacBook Pro de última generación. En el suelo, junto al sillón, yacía abierta una cajita de madera. De ella asomaba un fajo de billetes de 100 euros sujeto con una banda bancaria. Al lado, un anillo de oro con ónice que su padre lucía en actos oficiales. Todo a la vista, todo valía una fortuna, y nada de ello había sido tocado. Elena se volvió despacio, recorriendo el despacho con la mirada. El cuadro se iba componiendo en su cabeza pieza a pieza, como un rompecabezas, y con cada nuevo detalle, el horror helado de la comprensión la atenazaba más fuerte. No se habían llevado el reloj de 100.000 euros. No se habían llevado el portátil con información potencialmente valiosa. No se habían llevado dinero ni joyas. Habían forzado el ático más protegido de la ciudad, arriesgándose a las cámaras de vigilancia y al conserje, dedicado tiempo a un registro metódico. Y se habían ido con las manos vacías, porque aquello por lo que habían venido estaba ahora bajo su rebeca, apretado contra sus costillas, quemándole la piel con su calor. El diario. El pequeño y desgastado diario de cubierta de cuero había dejado de ser simplemente las últimas anotaciones de su padre. Se había convertido en otra cosa, en algo tan importante que profesionales estaban dispuestos a forzar una fortaleza inexpugnable para llevárselo, en algo por lo que hombres con pasamontañas cazaban en la noche. Una prueba. Elena se dejó caer en el borde del sillón de su padre, las piernas flojas.
Su palma se posó sobre la cubierta del diario a través de la tela de la Rebeca. Páginas que no había tenido tiempo de leer. Palabras sobre desesperación y la necesidad de corregir algo. Palabras que alguien deseaba desesperadamente enterrar junto con su autor. Levantó los ojos hacia el ventanal panorámico. Más allá se extendía el Madrid nocturno, inmenso, indiferente, hermoso. La ciudad de su padre. La ciudad de su triunfo y posiblemente de su crimen. Y ahora esa ciudad la miraba a ella. Porque ella, una archivista silenciosa que había pasado la vida escondida tras mapas amarillentos y documentos frágiles, se había convertido accidentalmente en guardiana de un secreto. Un secreto que alguien estaba dispuesto a matar para enterrar. Elena Mendoza ya no era simplemente una hija que había venido a empaquetar las pertenencias de su padre muerto. Se había convertido en un objetivo. La puerta del apartamento se cerró tras Elena con un ruido sordo y reconfortante. Giró la llave en la cerradura, corrió el pesado cerrojo metálico que había instalado su abuela y apoyó la frente contra la madera fría. La respiración escapaba en estallidos breves e irregulares. Las manos le temblaban. El diario bajo la Rebeca presionaba contra sus costillas, recordándole su presencia. Estaba en casa. El pequeño apartamento de un dormitorio en un edificio de la posguerra la recibió con un silencio roto, solo por el tic-tac acompasado del viejo reloj de pared. Techos altos con molduras oscurecidas por el tiempo. Estanterías repletas de volúmenes sobre historia, cartografía, encuadernación. Un pequeño escritorio junto a la ventana, con vistas a un patio interior tranquilo. Aquí no había el brillo frío del mármol y el cristal del ático de su padre. Aquí estaba su mundo, ordenado, predecible, seguro. O lo había parecido hasta hacía unas horas. Elena se quitó la Rebeca, sacó el diario y lo depositó sobre la mesa. La cubierta de cuero desgastada parecía fuera de lugar entre sus libros académicos y catálogos de archivo. Pasó a la cocina, puso la tetera, sacó mecánicamente una taza, una bolsita de té de manzanilla. El ritual familiar ayudaba a calmar los nervios, a recuperar el control sobre sí misma. El agua en la tetera comenzó a borbotear. Elena preparó el té, tomó la taza con ambas manos, sintiendo cómo el calor penetraba a través de la porcelana. Regresó a la habitación. Se sentó en su butaca desgastada bajo la lámpara de pie de pantalla verde, aquel lugar donde pasaba las tardes con libros, donde se sentía en absoluta seguridad. El diario descansaba sobre la mesa, oscuro y pesado, como una piedra caída del cielo que hubiera atravesado el techo de su vida tranquila. Tomó un sorbo de té. El líquido caliente le quemó la lengua, pero el dolor era real, la anclaba al presente. La ignorancia después del terror vivido le parecía insoportable. Necesitaba comprender. Comprender por qué profesionales habían forzado el ático. Comprender qué había en aquellas páginas tan peligroso que hombres con pasamontañas lo perseguían. Elena Mendoza extendió la mano y abrió el diario por la segunda página. La caligrafía de su padre, que ella recordaba segura y dominante, aquí era diferente. Las letras no marchaban en filas ordenadas, tropezaban, se amontonaban unas sobre otras. La presión variaba de línea en línea. Había correcciones, tachones, palabras escritas encima de otras palabras. Era la letra de un hombre que escribía desde la desesperación, no desde el triunfo. La infancia es el cimiento sobre el que construyes toda tu vida, leyó Elena. Mi cimiento era de tablas podridas, techo con goteras y olor a miseria. Una chabola en las afueras de Guadalajara. Invierno, cuando el agua del cubo se congelaba y mi madre encendía el fuego con periódicos viejos. Mi padre desaparecía durante semanas, regresaba borracho, apestoso, patético. Lo odiaba. Pero más que nada, odiaba la grisura, esa mezquindad que nos rodeaba como un pantano tragándose a los vivos. Elena pasó la página despacio. Leía sobre un niño que se hacía un juramento de escapar, juramento de construir un mundo nuevo, resplandeciente y hermoso, un mundo donde no quedara ni rastro de aquella suciedad y desesperanza. La arquitectura se había convertido en su plegaria y su venganza al mismo tiempo. No quería simplemente construir edificios, escribía Rafael Mendoza. Quería borrar el pasado de la faz de la tierra. Cada chabola derribada, cada viejo edificio de vecindad que reemplazaba con una torre de cristal era una victoria. Victoria sobre mi infancia. Construía monumentos a mi fuga. No veía a un genio. Veía a un fugitivo.
No a un demiurgo creando una ciudad según su visión, sino a un niño asustado que había pasado toda su vida huyendo de fantasmas. Cada línea borraba el mito monumental que rodeaba el nombre de Rafael Mendoza, dejando en su lugar el retrato de un hombre profundamente infeliz y solitario. Era un conocimiento doloroso. Elena no lloraba por el padre que había perdido. Lloraba por aquel que nunca había tenido oportunidad de conocer. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada, cuando se topó con una entrada fechada 3 semanas antes de la muerte de Rafael Mendoza. Hoy vi un rostro. Elena se enderezó en la butaca. El té se había enfriado hacía tiempo, olvidado. La lámpara de pie proyectaba un círculo de luz amarilla sobre las páginas, dejando el resto de la habitación en penumbra. Manifestación junto a las obras del Apex. Las protestas habituales contra los desahucios. El ruido de siempre, al que ya estaba acostumbrado. Pero uno de ellos, un joven con chaqueta de trabajo, sostenía una pancarta. Aquí estaba mi casa. Lo miré. Mateo Ruiz, después supe su nombre, 23 años. A su familia la desahuciaron de la casa que estaba donde ahora está mi excavación. La compensación fue miserable, como siempre, y vi rabia en sus ojos. La misma rabia que tuve yo a los 19, cuando miraba a nuestra chabola maldiciendo cielo y tierra. La rabia de alguien a quien le arrebatan lo último. La rabia de la impotencia. Estoy aquí, con mi abrigo italiano, junto a una excavación de 1.000 millones de euros. Soy la encarnación del éxito. Escapé, pero para ello he destruido los mundos de chicos como yo. Construyo mi ciudad nueva y resplandeciente, borrando de la tierra los hogares ajenos, las raíces ajenas, la memoria ajena. Me he convertido en aquello que odié toda mi vida. Me he convertido en la fuerza que destruye. Solo que ahora no se llama miseria, se llama progreso. Elena cerró los ojos. La historia dejaba de ser en blanco y negro. El mundo dejaba de dividirse entre demiurgo y víctimas. Su padre era ambas cosas, y esa dualidad lo desgarraba. Se levantó de la butaca sintiendo el agarrotamiento en hombros y espalda. Varias horas de inmovilidad pasaban factura. Elena estiró el cuello, se acercó a la ventana. Necesitaba distraerse aunque fuera un minuto, dar descanso a los ojos de la caligrafía febril. Tras la ventana era la hora profunda de la noche. El patio interior se hundía en la oscuridad, rota solo por farolas tenues. Algunos coches aparcados, contenedores de basura, un parque infantil fantasmal en la penumbra. Y un sedán negro al otro lado de la calle. Elena se quedó inmóvil. El coche estaba bajo un árbol, parcialmente oculto en la sombra. La matrícula sucia, ilegible incluso desde aquella distancia. Imagen habitual en un barrio residencial. La gente aparca donde puede. Se apartó de la ventana, regresó a la butaca, pero la concentración estaba rota. Una hora después, cuando en el diario comenzó un fragmento nuevo, especialmente complejo sobre finanzas, Elena se levantó de nuevo a estirarse. Se acercó maquinalmente a la ventana. El sedán negro seguía en el mismo sitio, y junto a él había ahora un hombre. Chaqueta oscura, vaqueros, pelo corto. Fumaba apoyado en el capó mirando hacia algún lado, como distraído. Pero su postura era demasiado tensa para un fumador casual. Hombros girados. El peso sobre las puntas de los pies, no sobre los talones. Preparación para el movimiento. Postura de depredador al acecho. El frío se extendió por el cuerpo de Elena, naciendo del plexo solar y deslizándose en tentáculos helados hacia las extremidades. No era paranoia. Después de lo ocurrido en el ático, después de los hombres con pasamontañas, era lógica. Su calle tranquila y discreta, su fortaleza, ya no era segura. El hombre sacó un teléfono, se lo llevó a la oreja. Dijo algunas palabras. Sus labios se movían, pero a través del cristal no se oía nada. Colgó y levantó la cabeza mirando directamente hacia las ventanas de su piso, directamente hacia ella. Elena se apartó de un salto de la ventana, pegándose de espaldas a la pared. El corazón le martilleaba en la garganta. ¿La había visto? ¿O era casualidad? No era casualidad. En su vida ya no había casualidades. El cerebro se puso en modo de eficiencia fría, archivística. El pánico retrocedió, cediendo ante un plan claro. Tenía ventaja. Ellos no sabían que los había detectado. Tenía unos minutos. Elena se lanzó en acción. Agarró la mochila que solía llevar al archivo, metió en ella el diario, envolviéndolo en una bufanda de lana para protegerlo, el portátil, el cargador, el pasaporte, dinero del fondo de emergencia oculto en un libro,
El teléfono y su cargador, ropa interior de recambio, todos los movimientos rápidos, precisos, sin prisas innecesarias. Sin encender la luz del recibidor, se acercó a la puerta que daba a la escalera de servicio. Esa característica de los viejos edificios de posguerra siempre le había parecido un capricho arcaico. Ahora se convertía en salvación. La puerta daba a una escalera estrecha que descendía a un patio interior que conectaba varios edificios de la manzana. Elena se puso el abrigo oscuro, tomó la mochila, miró por última vez su apartamento, islote de orden y seguridad. No sabía cuándo podría volver, si podría volver. Abrió la puerta de la escalera de servicio y pisó silenciosamente el rellano. Descendió agarrándose a la barandilla. La sangre le latía en los oídos, ahogando los pasos cautelosos. El estruendo de la puerta principal del portal desgarró el silencio nocturno. Estaban aquí. Elena se zambulló bajo un arco bajo y oscuro que conducía al patio contiguo. Tras ella resonaron pasos pesados, chirrido de metal, voces amortiguadas. 2 hombres. Reconocería aquel silencio profesional de movimientos en cualquier parte, los mismos del ático. Corrían tras ella, más rápido, más fuertes, más implacables. Oía sus botas golpeando el asfalto del patio, cómo saltaban sobre la valla baja que ella había rodeado. Pero corrían por territorio ajeno, y Elena corría por su mapa. En su conciencia no afloró miedo, sino una imagen nítida. El mapa de aquella manzana de 1954 que había restaurado el año anterior. Papel amarillento, tinta desvaída, pero precisión increíble en los detalles. El arquitecto que lo trazó había marcado no solo calles, sino cada patio de paso, cada arco, cada salida de servicio. Elena había pasado 3 meses sobre aquel mapa, restaurando fragmentos dañados, y cada línea se había grabado en su memoria. No veía muros y vallas. Veía una ruta. Elena entró corriendo en un gran patio antiguo con varios arcos idénticos que conducían a distintas direcciones. Los perseguidores casi la alcanzaban. Oía su respiración, pesada y regular. En lugar de seguir corriendo en línea recta, giró bruscamente a la izquierda, se zambulló en el portal más cercano. Escalera. Abajo, no arriba. Peldaños de hormigón bajo los pies. Olor a humedad y pintura vieja. Un semisótano cuya existencia conocía por los libros de edificios estudiados en el archivo. Un pasillo estrecho con estuco descascarillado, viejas puertas de cuartos técnicos a ambos lados, y al fondo una salida de servicio marcada en aquel mapa. Elena empujó la puerta. Se dio con un chirrido. El aire frío de la noche le golpeó el rostro. Salió tambaleándose a un patio completamente distinto, a una manzana del lugar donde la perseguían. Tras ella, estallaron gritos desconcertados, voces broncas distorsionadas por la furia. La habían perdido de vista. Elena se apretó contra la pared, recuperando el aliento. Los pulmones le ardían, las manos le temblaban de adrenalina. Pero en el pecho, bajo el miedo y el cansancio, palpitaba una sensación nueva y desconocida. Orgullo. Sus conocimientos inútiles, su obsesión con el pasado, su memoria de mapas olvidados, acababan de salvarle la vida. Los archivos silenciosos habían resultado más fuertes que la fuerza bruta. 1 hora después, Elena Mendoza estaba sentada en la sala de lectura de la biblioteca del barrio. El lugar permanecía abierto las 24 horas para estudiantes preparando exámenes. Varios jóvenes dormitaban sobre libros de texto. El guardia de la entrada ni siquiera levantó los ojos cuando ella entró. Aquí era casi tan seguro como en su archivo. Techos altos, filas de estanterías, luz tenue de lámparas verdes, olor a papel viejo y silencio roto solo por el susurro de páginas. Su mundo. Se instaló en un rincón apartado, sacó el portátil, se conectó al Wi-Fi público. No podía volver a casa, al menos de momento. Necesitaba un aliado, alguien del mundo de su padre que pudiera explicar qué estaba pasando, alguien en quien confiar. Elena abrió el navegador y comenzó a buscar. Por todas partes, artículos sobre la muerte de Rafael Mendoza. El genio se fue demasiado pronto. El arquitecto que cambió el rostro de Madrid. Pérdida trágica para el mundo del arte. Y en cada artículo, un comentario de Diego Santoro. Rafael no era solo mi socio, era mi hermano, citaba uno de los periódicos. En la fotografía, Santoro estaba junto al féretro, rostro afligido, ojos húmedos. Recorrimos juntos todo el camino, desde el primer proyecto hasta el último. Su genio fue la luz que nos iluminó el camino.
Elena recordó. Diego Santoro. Lo había visto varias veces de niña, cuando venía a casa de su padre a discutir finanzas. Un hombre corpulento y afable que siempre le traía chocolate y la llamaba Listilla, la única persona del entorno empresarial de su padre que la trataba con humanidad. Rebuscó en la mochila y sacó la vieja agenda de Rafael Mendoza, que había cogido del ático casi mecánicamente. Pasó las páginas amarillentas. Ahí estaba. Diego y un número de teléfono. Elena miró la pantalla. Las 4:30 de la madrugada. ¿Demasiado temprano? Pero era una emergencia. Encontró un rincón apartado entre las estanterías donde no la oirían y marcó el número. Tonos. 1, 2, 3. ¿Sí? La voz sonaba somnolienta, pero casi enseguida se aclaró. ¿Quién es? ¿Diego? Soy Elena. Elena Mendoza. Pausa. Luego la voz al otro lado se volvió cálida, envolvente, casi paternal. Elenita, pequeña. Dios mío, ¿dónde estás? Estaba tan preocupado. Después del funeral desapareciste, nadie podía encontrarte. Las palabras brotaban en torrente, sinceras, solícitas. Elena sintió cómo la tensión en los hombros se aflojaba un poco. No estaba sola. Diego, necesito ayuda. Su voz tembló. Encontré el diario de mi padre, y ahora me están cazando. Unos hombres forzaron el ático, me persiguieron hasta mi casa. No sé qué hacer. ¿Un diario? En la voz de Santoro sonó una nota de... ¿qué? ¿Alarma? ¿Interés? ¿Qué diario, pequeña? Estaba escondido en un compartimento secreto. Mi padre escribía sobre... Elena vaciló. Sobre sus proyectos, sobre planes. Alguien quiere conseguirlo desesperadamente. Dios mío. Santoro ahogó un grito con alarma auténtica. Elenita, escúchame con atención. ¿Estás a salvo ahora? ¿Dónde estás? En la biblioteca, la del barrio. Bien, muy bien. Escucha, pequeña, no llames a nadie más. ¿Me oyes? A nadie, ni siquiera a la policía. Tengo contactos, yo lo arreglaré todo. Solo quédate quieta, no te expongas. Yo mismo te llamaré en un par de horas, en cuanto sepa algo. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Diego. Eres mi niña lista. Todo saldrá bien, te lo prometo. Colgó. Elena apretaba el teléfono en la mano, sintiendo un alivio enorme y frágil. Tenía un aliado. Adulto, influyente, experimentado. Santoro lo arreglaría. Lo había prometido. Regresó a la mesa, abrió el diario. Esperando la llamada y sintiéndose relativamente segura, decidió terminar de leer. Quedaba un tercio del libro. Las últimas páginas estaban escritas con otra caligrafía. La presión se había aflojado. Las letras se habían vuelto más redondeadas, casi suaves. Había menos correcciones. Era la letra de un hombre que había tomado una decisión. He encontrado una salida. Elena se inclinó más cerca de la lámpara. Mateo Ruiz y su familia. Decenas de otras familias desahuciadas por el Apex. No puedo devolverles sus casas, pero puedo darles otras nuevas. He revisado el proyecto. Los primeros 10 pisos de la torre pueden rediseñarse completamente como vivienda social, apartamentos para los desahuciados. No compensación, restitución. Con mi nombre en el proyecto, Monolito no podrá negarse. Costará 1.000 millones, quizá más. El Consejo de Administración se enfurecerá. Los inversores pueden retirarse, pero es la única forma de expiar al menos parte de lo que he hecho. El edificio puede no ser solo un monumento a mi ego, puede convertirse en un acto de justicia. El mundo alrededor de Elena se detuvo. Releyó el párrafo. Y otra vez. 1.000 millones. Vivienda social en lugar de apartamentos de lujo. No era solo un acto de arrepentimiento, era un golpe financiero contra la corporación Monolito, contra personas que habían invertido dinero en el proyecto esperando enormes beneficios. Ahora el motivo de los perseguidores era cristalino. No protegían la reputación de un muerto, protegían cantidades colosales de dinero. El diario no era una nota sentimental, sino un documento que podía hundir su imperio financiero.
Si el plan de Rafael Mendoza se hacía público, inversores, opinión pública, autoridades, todos exigirían su cumplimiento. La última voluntad del genio. Y Monolito perdería miles de millones. Elena levantó los ojos, aturdida por la magnitud, y en ese momento su mirada cayó sobre el gran televisor instalado en el vestíbulo de noticias de la biblioteca. Funcionaba sin sonido, mostrando un programa de negocios matutino. En el estudio, en un sillón cómodo, concedía una entrevista un sonriente Diego Santoro. El rótulo en la parte inferior de la pantalla decía: Diego Santoro. Monolito garantiza estabilidad a los inversores tras la tragedia. Santoro decía algo, gesticulando con movimientos redondeados y envolventes. Su rostro irradiaba confianza y compromiso. Tras su hombro, ligeramente apartado, había otro hombre, alto, pelo corto, traje oscuro impecable. Víctor Márquez, jefe de seguridad de la corporación Monolito. Un hombre que nunca aparecía en público, que trabajaba en las sombras. Y ahí estaba junto a Santoro, en el mismo encuadre, como parte de un equipo unificado. El mundo de Elena Mendoza se derrumbó en un instante. Miraba el rostro confiado y satisfecho de Diego Santoro en la pantalla. Sus ojos, en los que no había ni rastro de duelo. Su sonrisa, amplia y complaciente. Y luego dirigió la mirada a su teléfono, donde aún brillaba su número en las llamadas recientes. «Elenita, pequeña, ¿dónde estás?» «Tengo contactos. Yo lo arreglaré todo. No llames a nadie más». Solicitud. Cuidado. Calidez paternal. Todo había sido mentira. Mentira profesional, ensayada. Su llamada no había sido un ruego de ayuda. Había sido un informe al enemigo. Santoro no la estaba salvando. Estaba averiguando qué sabía, dónde estaba, cuán peligrosa era. Estaba ganando tiempo para Márquez, tiempo para organizar una nueva cacería. La trampa se había cerrado, y ella misma acababa de informar a los cazadores de dónde se escondía la presa. El rostro sonriente de Diego Santoro llenaba la pantalla del televisor en el vestíbulo de la biblioteca. Junto a él, ligeramente atrás, había otro hombre. Alto, pelo corto y mandíbula cuadrada. Elena Mendoza miraba aquella imagen y en su conciencia se componía con metódica crueldad el rompecabezas de la traición. Víctor Márquez, jefe de seguridad de la corporación Monolito. Un hombre sombra. Nunca aparecía en público. Su nombre no se mencionaba en la prensa. Elena lo había visto solo una vez, en el funeral de su padre, donde permaneció en un rincón lejano con rostro impenetrable. Y ahora estaba aquí, en el encuadre, junto a Santoro, no por casualidad, ostensiblemente. El rótulo bajo la transmisión decía: Diego Santoro garantiza estabilidad a los inversores tras la tragedia. Santoro hablaba, su rostro corpulento irradiaba confianza, sus manos trazaban en el aire gestos amplios y tranquilizadores. Márquez permanecía inmóvil como una estatua, sus ojos claros mirando por encima de la cámara. Dos hombres, dos polos de poder, financiero y de fuerza. Juntos. Elena depositó lentamente la taza de té frío sobre la mesa. Las manos le temblaban. En sus oídos resonaba la voz de Santoro de la reciente conversación telefónica. «Elenita, pequeña, ¿dónde estás? No llames a nadie más, yo lo arreglaré todo». La mentira era tan total, tan sistémica, que cortaba la respiración. No había llamado a un aliado, había llamado al coordinador de la cacería, que ahora sabía exactamente dónde estaba, que tenía el diario, cuán asustada se encontraba. Santoro interpretaba el papel del tío bueno con una convicción tan pulida que ella, archivista entrenada para detectar falsificaciones y fraudes, había mordido el anzuelo. Policía, socios de su padre, servicio de seguridad, directores financieros, abogados. Todo eran eslabones de una misma cadena, un círculo cerrado que se apretaba lenta pero inexorablemente a su alrededor. El sistema se protegía a sí mismo y era absoluto. Jugar según sus reglas significaba perder. Los canales oficiales eran el camino al cadalso. Elena cerró los ojos, presionando las palmas contra las sienes. Su cerebro, acostumbrado a sistematizar el caos de documentos de archivo, comenzó a trabajar. Si el sistema estaba cerrado e inexpugnable desde dentro, había que atacar desde fuera. Si no tenía poder, dinero ni contactos, debía usar la única arma que poseía: información. No a abogados, no a la policía,
no a funcionarios que Márquez controlaba a través de Santoro, sino allí donde ese sistema no llegaba, donde regían otras normas. En su memoria afloró un nombre. Plataforma Abierta, una publicación digital independiente famosa por sus investigaciones sobre corrupción y su total ausencia de vínculos con estructuras de poder. Sus periodistas publicaban lo que los medios oficiales callaban. Los leían millones. Les temían. Si filtraba allí el diario de Rafael Mendoza, no sería simplemente contar la verdad. Sería una bomba informativa lanzada al centro de su telaraña. Márquez y su gente estaban acostumbrados a actuar en la oscuridad. La luz de los focos se convertiría en su protección. El plan era arriesgado, casi demencial, pero era el único plan que tenía. Elena recogió sus cosas, salió de la biblioteca y avanzó por las calles nocturnas. Necesitaba acceso anónimo a Internet, no el Wi-Fi de la biblioteca, que requería registro. Necesitaba un lugar donde nadie recordara su rostro ni lo relacionara con lo que estaba a punto de hacer. Encontró un cibercafé 20 minutos después. Un local semisótano en la frontera entre el barrio antiguo y el nuevo, territorio neutral perfecto. Un letrero de neón parpadeaba sobre la entrada. Dentro estaba oscuro y cargado. Una docena de ordenadores en cabinas separadas por tabiques de contrachapado. Tras el mostrador, un chico joven con auriculares sumergido en un juego en su pantalla. Ni siquiera levantó los ojos cuando Elena pagó una hora y pasó al ordenador del fondo. Se sentó, sacó el diario de la mochila y lo depositó junto al teclado. La cubierta de cuero desgastada parecía inapropiadamente antigua sobre el plástico sucio y los cables. Elena encendió el ordenador y comenzó a trabajar. Sus dedos se movían rápido y con precisión. Descargó varios programas anonimizadores. Creó una cuenta de correo cifrada a través de un servidor VPN ubicado en otro país. Cada acción era calculada. Ya no era una víctima. Era una saboteadora preparando la operación principal de su vida. El teléfono descansaba al lado. Lo usó como escáner con su cámara. Página tras página. La caligrafía aguda de su padre se convertía en archivos fríos e impersonales. Elena fotografiaba cada confesión, cada reconocimiento, cada mención de Mateo Ruiz y el plan de vivienda social. 40 minutos de trabajo ininterrumpido, la espalda agarrotada, los ojos lacrimosos por la tensión, pero no se detuvo. Finalmente, la última página. Cargó todas las imágenes en el ordenador, las comprimió en un archivo cifrado y abrió el sitio de Plataforma Abierta. El formulario para enviar material de investigación era simple, casi ascético. El anonimato estaba garantizado. Elena comenzó a escribir la carta de presentación. Este es el diario póstumo del arquitecto Rafael Mendoza. Lo que conocen sobre su muerte y su último proyecto es mentira. La verdad está en estas páginas. Planeaba convertir la Torre Apex en vivienda social para familias desahuciadas. Su muerte fue demasiado oportuna para ser casual. Ustedes son los únicos que pueden contar esta historia. Breve, preciso, sin emociones. El lenguaje de los hechos que ella dominaba mejor que nada. Elena adjuntó el archivo al mensaje. Tamaño 47 megabytes. La barra de carga avanzaba lentamente hacia la derecha. 10%, 25%, 50%. Cada segundo parecía una eternidad. El corazón le martilleaba en el pecho. Las manos sudaban. 75%, 90%. Archivo cargado. El cursor se detuvo sobre el botón Enviar. Era el momento sin retorno. En cuanto lo pulsara, la información escaparía de su control y se haría pública. Márquez lo sabría. Santoro lo sabría. El mundo entero lo sabría. Pero precisamente ese era el objetivo. Elena pulsó el botón. Mensaje enviado. Se recostó en el respaldo de la silla. Exhaló el aire que parecía haber retenido en los pulmones toda una eternidad. Hecho. Había liberado la verdad. Ahora ya no era su carga personal, sino un problema público. Elena borró metódicamente el historial del navegador, limpió la caché, eliminó todos los archivos temporales del ordenador. Guardó el diario de vuelta en la mochila. Se levantó. Las piernas eran de algodón, pero se obligó a caminar recta, tranquila. Salió junto al chico del mostrador que no se había despegado de su juego. El aire frío del anochecer le golpeó el rostro cuando salió a la calle. El cielo sobre Madrid estaba cubierto de nubes teñidas de naranja sucio por las luces de la ciudad. Elena respiró hondo.
Los pulmones se llenaron de frescura y por primera vez en las últimas 24 horas, el peso insoportable se desprendió de sus hombros. Debía creer que ahora estaba a salvo. El diario había dejado de ser un secreto. En unas horas, los periodistas comenzarían a verificar. En 1 o 2 días, la publicación estallaría en el espacio informativo. Márquez y Santoro no podrían actuar abiertamente cuando millones de ojos los observaran. La luz se había convertido en su armadura. Elena Mendoza caminaba por la calle nocturna hacia la estación de metro más cercana, y en su pecho, bajo el cansancio y el miedo, palpitaba una sensación frágil, casi eufórica de libertad. Había hecho lo imposible. La archivista silenciosa había vencido al sistema. El teléfono en el bolsillo de su abrigo vibró. Elena se detuvo. Lo sacó. En la pantalla apareció: número oculto. ¿Quizá un periodista? Trabajaban rápido, podían haber recibido el mensaje ya, o alguien de la redacción queriendo aclarar detalles. Aceptó la llamada y se llevó el aparato al oído. ¿Sí? Silencio. No vacío, sino lleno. Silencio de presencia. Decisión estúpida, señorita Mendoza. La voz era baja, regular, absolutamente calmada. Un barítono profundo, sin la menor modulación emocional. Una voz que no hablaba con ira o amenaza, sino con constatación fría y clínica de un hecho. Márquez. El mundo alrededor de Elena se contrajo al tamaño del auricular. La sangre huyó de su rostro, dejando la piel helada. ¿Cree que eso cambiará algo?, continuó la voz con la misma cortesía imperturbable. Ingenuo. Lo sabía. Sabía que había sido ella. Lo sabía ahora mismo, 20 minutos después del envío del mensaje. ¿Cómo? Hasta pronto, señorita Mendoza. La comunicación se cortó. El teléfono se le resbaló de los dedos entumecidos a Elena y golpeó el asfalto con un ruido seco. La euforia se evaporó instantáneamente, sustituida por terror animal, primitivo. El instinto de supervivencia estalló en su cuerpo antes que el pensamiento. Salió disparada, lanzándose hacia el callejón oscuro más cercano, aquellos laberintos de la ciudad antigua que la habían salvado la vez anterior. Sus botas golpeaban los adoquines. La mochila rebotaba contra su espalda. La respiración escapaba en estallidos bruscos. Un arco, oscuridad, salvación. Elena se zambulló en el paso estrecho entre edificios y se quedó inmóvil. De las sombras salieron a su encuentro 2 hombres. No eran trabajadores con monos como en el ático, eran profesionales. Chaquetas oscuras, vaqueros, pelo corto. Agentes de seguridad. Sus rostros impenetrables, movimientos precisos y seguros. No tenían prisa. Sabían que ya estaba atrapada. Elena giró bruscamente. Un tercer hombre estaba detrás, cortándole la retirada. Alto, de hombros anchos, con los mismos ojos fríos y profesionales. El callejón se había convertido en un corredor. Muros a ambos lados. Cazadores delante y detrás. Ningún sitio a donde correr. Tranquila, dijo uno de ellos con voz calmada, casi suave. No lo complique. Elena abrió la boca para gritar. El grito se le atascó en la garganta. Una mano fuerte le tapó la boca. Otra la agarró del hombro retorciéndole el brazo. Intentó zafarse, golpear, empujar, pero sus movimientos eran inútiles contra el agarre profesional. Le echaron una capucha de tela gruesa sobre la cabeza, privándola de la vista. El mundo se sumergió en oscuridad y olor a material tratado químicamente. El pánico la inundó en oleadas, pero su cuerpo ya no le pertenecía. Le retorcieron los brazos a la espalda, se los ataron con una brida de plástico. Levantaron a Elena del suelo y la llevaron en volandas. Oyó el chirrido de una puerta abriéndose, sintió cómo la arrojaban sobre un suelo metálico y duro. El estruendo de una puerta cerrándose, el rugido de un motor arrancando. La furgoneta se puso en marcha. Elena yacía en completa oscuridad, rebotando en los baches del camino. Cada irregularidad se traducía en dolor en los brazos atados y las rodillas magulladas. Intentaba respirar con regularidad a través de la tela de la capucha, pero el aire no bastaba. Reprimía el pánico por fuerza de voluntad, aferrándose a los restos de autocontrol. La batalla intelectual había terminado. Comenzaba la física, y en ella no tenía ni una sola oportunidad. La furgoneta circuló largo rato, quizá 20 minutos, quizá 1 hora. El tiempo perdió sentido. Finalmente, el vehículo se detuvo. La puerta se abrió de golpe.
Aire frío irrumpió dentro. Levantaron bruscamente a Elena, la pusieron de pie, le arrancaron la capucha. La luz la cegó un instante. Elena cerró los ojos con fuerza, luego los abrió despacio y se quedó inmóvil. Esperaba ver un sótano, un almacén, un edificio abandonado en las afueras, un lugar donde desaparecen las personas. Pero la realidad era mucho más aterradora. A su alrededor se extendía una gigantesca obra en construcción, inundada por potentes focos, una excavación enorme que descendía hacia las entrañas de la tierra, andamios de hierro como huesos de un esqueleto colosal, grúas torre inmóviles como guardianes silenciosos, y sobre todo ello, perforando el cielo nocturno, se alzaba la torre inacabada del Apex, el último proyecto de su padre, la causa de su muerte, su intento de redención. La habían traído aquí, no por casualidad. Era un mensaje, lugar de ejecución elegido con crueldad simbólica. «Camine», ordenó uno de los guardias, empujándola hacia adelante. Elena avanzó, tropezando en el terreno irregular. Tenía las manos atadas a la espalda, el equilibrio roto. La condujeron hacia una oficina modular instalada al borde de la excavación. Luz en las ventanas. Alguien estaba dentro. La puerta se abrió. La empujaron al interior. La oficina era espartana, pero costosa. Mesa de acero pulido y cristal. Varios sillones de cuero. Mapa de la obra en la pared. Olor a café recién hecho. Tras la mesa estaba sentado Víctor Márquez. Era exactamente como lo recordaba del funeral, solo que ahora sin traje de luto. Chaqueta gris oscuro, camisa blanca sin corbata, pelo rubio ceniza corto, rostro cuadrado de líneas duras, ojos azul claro, casi incoloros, que la miraban sin odio, sin ira, con leve curiosidad casi científica. Sostenía en la mano una tacita de café express y tomaba un sorbo lento y pausado. «Siéntese, señorita Mendoza», dijo él, señalando el sillón de enfrente. Su voz era tan uniforme como por teléfono. «Hablemos de su decisión». Uno de los guardias cortó la brida de plástico de sus muñecas. Elena se frotó las muñecas entumecidas y se dejó caer despacio en el sillón. Las piernas le temblaban. El corazón le golpeaba el pecho, pero se obligó a mantener la espalda recta y a mirarlo directamente a los ojos. Márquez dejó la taza sobre la mesa y se recostó en su sillón. Sus movimientos eran económicos, casi perezosos. La calma de un depredador que sabe que la presa no tiene a dónde escapar. El diario de su padre empezó. Algo conmovedor. Redención, arrepentimiento, deseo de corregir errores. Todo eso queda muy bien en las novelas. Levantó un dedo y golpeó con él suavemente la superficie de cristal. Pero, ¿de verdad cree que por esa lírica alguien va a detener un proyecto de 10.000 millones de euros? Sus labios se curvaron en una media sonrisa helada. La publicación no cambiará nada. Nuestros abogados dirán que el diario es falso. Los peritos señalarán incoherencias en la letra de las últimas páginas. Estrés, enfermedad, lo que usted quiera. Y a usted la presentarán como a una hija inestable que intenta manchar la memoria del genio por... ¿qué? ¿Atención? ¿Dinero? Da igual. Ya inventarán la historia. Elena permanecía inmóvil y con cada palabra algo en su interior se enfriaba y se encogía. Su jugada maestra, su única arma, su bomba, no era más que un petardo mojado. Una pequeña molestia que el sistema digeriría y escupiría. «Ha perdido», dijo Márquez con tono neutro, factual, en el momento en que decidió jugar. Se levantó, rodeó la mesa y arrojó delante de Elena una carpeta gruesa. Los documentos se desparramaron sobre el cristal. Informes financieros, extractos bancarios, esquemas de transacciones, cifras, columnas, siglas que no entendía, pero cuyo peso sentía. ¿Cree que se trata de la vivienda social? Márquez se inclinó, apoyando las manos en la mesa. Su rostro quedó a escasos centímetros del de ella. Esos son migajas. Un gesto bonito que habríamos enterrado con 2 párrafos en un contrato. Se irguió de nuevo. En las últimas semanas de su vida, su padre empezó a escarbar, no en los planos arquitectónicos, en las finanzas. Quiso entender de dónde venía el dinero del Apex, de dónde salían 10.000 millones para un proyecto en plena crisis. Y lo descubrió. Márquez golpeó con el dedo los papeles.
La corporación Monolito blanquea dinero de organizaciones criminales a través de proyectos inmobiliarios. El Apex no es una torre, es una lavandería gigantesca y reluciente para dinero muy sucio y muy peligroso. Dinero de gente que no perdona. Volvió a sentarse, cruzando los brazos sobre el pecho. El diario que filtró a los periodistas es una cortina de humo, una confesión sentimental de un genio, enternecedora pero inofensiva. Los verdaderos cuadernos de trabajo, los informes financieros que él reunió, eso sí es una sentencia de muerte. No para nosotros, para quienes están por encima. Y esos documentos, creemos, también están en su poder. Elena lo miraba y sentía cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. Creía haber entendido la verdad. Creía que el diario era la llave, pero el diario no era más que la punta del iceberg, la parte visible de un monstruoso secreto que ni siquiera había imaginado. ¿Lo comprende ahora? Márquez ladeó levemente la cabeza. Llamó la atención sobre sí misma. Se convirtió en el hilo que conduce a esos documentos. Dejó de ser solo una hija. Se ha convertido en la principal amenaza. El silencio cayó en el despacho, pesado y absoluto. Elena Mendoza estaba sentada en el sillón, atada no por cuerdas, sino por el espanto de la comprensión. Llevaba tiempo jugando a un juego cuyas reglas desconocía. Creía estar luchando por la memoria de su padre. En realidad, estaba en el epicentro de una guerra donde la apuesta no era la reputación ni los miles de millones. La apuesta era su vida. Las bridas de plástico le cortaban las muñecas, dejando surcos rojos en la piel pálida. Estaba sentada en una silla metálica en medio de la oficina de Márquez, con las manos amarradas a la espalda. La pared de cristal se abría a la cima de la excavación del Apex, una herida gigantesca en el cuerpo de la ciudad inundada de focos. La armadura sobresalía del hormigón como costillas al descubierto. Márquez paseaba ante ella con pasos lentos y medidos, del talón a la punta, sin ruido. Sus ojos azul claro la observaban sin odio, casi con interés académico. Hablaba con voz uniforme, sin inflexiones, como si explicara a un colega junior los detalles de un plan tedioso pero necesario. Todo está previsto, señorita Mendoza. Se detuvo junto al ventanal, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Dentro de unos minutos habrá un pequeño incendio en la obra, un accidente, un cortocircuito en una caseta vieja. Suele ocurrir en sitios así. Se volvió hacia ella. Encontrarán su cadáver en el módulo calcinado. Muy trágico. La hija del gran arquitecto que intentaba preservar la memoria de su padre, víctima de un accidente en su último proyecto. El simbolismo es casi poético. Elena guardaba silencio. El frío la atenazaba por dentro más que las bridas por fuera. Su mente trabajaba a toda velocidad febril, barajando opciones, vías de escape. Nada. Estaba en el centro de su territorio, rodeada de sus hombres, atada e indefensa. Márquez se acercó a la mesa y tomó el teléfono de Elena. La pantalla iluminó su rostro desde abajo, dándole un aire fantasmagórico. Lo más irónico, prosiguió, haciendo girar el teléfono entre los dedos, es que echaremos la culpa precisamente a esos activistas a los que quería proteger. Gracias a su filtración del diario, la ciudad está al borde del motín. Manifestaciones en la obra, protestas, exigencias de paralizar el proyecto. Dejó el teléfono sobre la mesa con un clic suave. Todos creerán que unos radicales desesperados provocaron el incendio y que usted estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El caos que usted misma desató será la coartada perfecta para su muerte. Nadie querrá escarbar más. El caso se cerrará en una semana. Su lógica era impecable. De hormigón armado. Elena veía cómo cada detalle del plan encajaba en una estructura monolítica, sin fisuras para la duda. No se limitaba a matarla. Estaba diseñando el asesinato con la misma precisión con la que su padre había diseñado edificios. Márquez se sentó, arrastró hacia sí el portátil de Elena, el mismo que sus hombres habían confiscado durante el secuestro. Levantó la tapa. La pantalla se encendió. Y ahora vamos a encontrar lo que motivó todo esto. Sus dedos se deslizaron por el trackpad. Los registros financieros de su padre, los documentos que reunió. Los tiene guardados en algún sitio, ¿verdad? Empezó a revisar las carpetas con método. Cada movimiento firme, profesional. Delante de él no había más que un objeto pasivo, una chica asustada cuyos instrumentos,
teléfono y portátil estaban ahora en su poder. Al quitarle la tecnología, creía haberle arrebatado toda su fuerza, dejándola como una carcasa vacía esperando su destino. Elena lo observaba. En sus ojos grises ya no quedaba miedo. El pánico se había consumido, dejando solo una claridad fría y cristalina. No veía a un depredador, veía a un hombre cometiendo un error fatal. «Se lo han llevado todo», dijo en voz baja, clara. Márquez no apartó la vista de la pantalla. ¿Pero revisó los borradores del correo? La pregunta sonó tan serena, tan académica, que él se quedó inmóvil. Su dedo se detuvo sobre el trackpad. Alzó la mirada. En su plan perfectamente construido, aquel detalle, borradores, sonaba como un fallo en el sistema, insignificante, casi absurdo. Pero la entonación con la que ella lo había dicho lo puso en guardia. No era la pregunta de alguien desesperado, era la de quien guarda una carta que el contrario aún no ha visto. El ceño de Márquez se frunció. Un destello fugaz de irritación cruzó sus ojos sin color. «¿Borradores?», repitió, probando la palabra como si comprobara su absurdidad. Abrió el cliente de correo en el portátil de Elena. Unos pocos clics, carpeta «Borradores». Un solo mensaje. Destinatario: Unidad de Delitos Económicos, Guardia Civil. Asunto: fraude financiero de la Corporación Monolito, blanqueo de capitales ilícitos. Un archivo adjunto. Nombre: mapa-madrid-10039-alta-resolución Buto JPG. Tamaño: 127 megabytes. Márquez miró la pantalla, luego a Elena. La perplejidad dio paso al desprecio. Parecía un intento desesperado y patético de farol. Abrió el archivo. En la pantalla se desplegó una carta antigua de Madrid, digitalizada con detalle extremo. Papel amarillento, calles, edificios e iglesias de una ciudad desaparecida trazados con líneas finísimas. Inscripciones en castellano antiguo y latín. Cartelas ornamentales en las esquinas. Rosa de los vientos. La imagen era nítida, cada grieta del papel, cada mancha del tiempo visible en alta resolución. Márquez contempló el mapa un segundo. 2. Luego se recostó en la silla y soltó una carcajada breve y seca, un sonido que recordaba un ladrido. ¿Esa es su amenaza? Sus labios se estiraron en una sonrisa glacial. ¿Un mapa viejo? Negó con la cabeza, como incrédulo ante la estupidez de la escena. ¿Pensaba enterrarnos en basura sentimental de sus archivos? ¿Mandar un dibujito a la Guardia Civil? La burla en su voz era palpable. Brillante, señorita Mendoza, casi tan eficaz como publicar el diario de su padre. Su seguridad regresó por completo, incluso se reforzó. Veía en aquello la prueba definitiva de su impotencia, el último zarpazo ridículo de un animal acorralado. «Se llama esteganografía», dijo Elena Mendoza. Su voz era plana, casi didáctica, el tono de una profesora que explica un concepto básico a un alumno. «Mi especialidad no es solo el papel, sino los datos. Restauración digital, archivística, seguridad de la información. Toda la carpeta con los documentos financieros de su padre, cada informe, cada extracto bancario, cada esquema de traslado de dinero a paraísos fiscales del que ha hablado, está cifrada e incrustada dentro de esa imagen». La sonrisa se borró de la cara de Márquez. Los datos están ocultos en el código de color de cada píxel, como una marca de agua digital. Los cambios son invisibles al ojo humano, pero un programa decodificador los extraerá. No está mirando un mapa, Márquez. Está mirando el archivo completo de los delitos de Monolito. 127 megabytes de pruebas. La mandíbula de él se tensó. Los dedos sobre la mesa se crisparon. «Y aunque destruya ese portátil ahora mismo», prosiguió Elena con la voz más firme en cada frase, «no servirá de nada. El borrador está configurado para enviarse de forma automática mediante un servicio en la nube. El temporizador se activó en el momento en que abrió el correo. Un script del sistema registró el acceso. Hizo una pausa, clavando la mirada en sus ojos. Si ese mensaje no se borra manualmente en el plazo de 1 hora, 57 minutos desde este instante, se enviará solo. Y la clave para descifrar el archivo, el algoritmo de decodificación, ya está en una caja de seguridad a nombre de un notario independiente. La abrirán en caso de mi muerte o desaparición, automáticamente, con un temporizador.
El despacho se hundió en un silencio absoluto. Fuera llegaba el rumor lejano de los generadores de la obra. Dentro, solo el zumbido bajo del ventilador del portátil. El rostro de Márquez cambiaba. Elena veía cómo las emociones corrían por aquella máscara habitualmente imperturbable como placas tectónicas. Seguridad, desconcierto, comprensión, furia. Miraba la pantalla, luego a ella, de nuevo la pantalla. Su mente, acostumbrada a soluciones de fuerza, a líneas rectas de problema-eliminación, se tropezaba con aquella estructura imposible. El limpiador profesional, el maestro de operaciones en la sombra, acababa de ser superado. La ratoncita de archivo lo había llevado por la nariz. No había llevado un cuchillo a un tiroteo, había llevado la peste. Y había sido él mismo quien había roto la ampolla al abrir ese borrador. «Está faroleando», dijo Márquez, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Compruébelo», respondió Elena sencillamente. «Tiene 55 minutos». Márquez se puso en pie de golpe. Su mundo, construido sobre el control y la previsibilidad, se desmoronaba. El sistema fallaba. Una variable que había considerado irrelevante resultaba crítica. Su mente barajó opciones a toda velocidad. ¿Borrar el borrador? Pero la clave estaba ya con el notario. ¿Matarla ahora? El mensaje saldría en 1 hora, y sin ella no habría modo de detener la descodificación. ¿Encontrar al notario? ¿En menos de 1 hora? Imposible. Ella no había dicho cuál. La trampa era perfecta. Un mecanismo de mano muerta que se activaba tras la caída de su creador. Había leído sobre sistemas así en el contexto del armamento nuclear. Ella había aplicado la misma lógica a una guerra de información. Y lo peor era que no podía saber si era un farol o la verdad. El riesgo era absoluto. La ira lo inundó como una oleada caliente, arrasando los restos de lógica. Su control, su famoso aplomo, se evaporó. Si la inteligencia había fallado, solo quedaba la fuerza bruta, primaria, primitiva, pero conocida. Márquez se abalanzó. 2 pasos y de un tirón arrancó a Elena de la silla. El metal cayó al suelo con estrépito. Sus manos se cerraron en torno al cuello de ella. El rostro se le deformó de rabia. Por primera vez en años había perdido la máscara de control total. «Desactiva el temporizador», silbó apretando los dedos. «Ahora mismo». Elena no podía respirar. El mundo empezó a oscurecerse por los bordes. Sus dedos se clavaban en la carótida, cortando el oxígeno, pero no forcejeaba, no intentaba soltarse. Lo miraba a los ojos con una calma absoluta, porque oía algo que él no oía. El chasquido del cristal rompiéndose. La pared de vidrio del despacho estalló hacia adentro en 1000 pedazos. 3 figuras de negro, con equipo táctico, irrumpieron por la abertura, fusiles en alto, puntos rojos de miras láser barriendo la estancia. «¡Guardia Civil! ¡Al suelo! ¡Manos a la cabeza!». Márquez se quedó inmóvil. Sus dedos se aflojaron. Elena cayó de rodillas, jadeando, llenando sus pulmones de aire que quemaba la garganta. Otros 3 agentes entraron por la puerta. El despacho se llenó de gritos de órdenes, de botas golpeando en suelo, de cerrojos amartillados. Los puntos rojos convergieron en el pecho de Márquez. «¡Manos! ¡A la cabeza! ¡Ahora!». Márquez levantó las manos despacio. Su rostro recuperó la vieja máscara, pero los ojos traicionaban el shock. Lo tiraron al suelo, le retorcieron los brazos a la espalda, le pusieron las esposas. Profesional, rápido, igual que sus hombres habían inmovilizado a Elena unas horas antes. Uno de los agentes se acercó a Elena y cortó las bridas de sus muñecas con un cuchillo. Otro ya estaba sentado al portátil, sus dedos volando sobre el teclado. «Borrador localizado», informó por el micrófono del auricular. «Temporizador detenido. Archivo asegurado». El jefe del grupo, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, se agachó frente a Elena. «¿Señorita Elena Mendoza?». Ella asintió, todavía sin poder hablar. «Comisario Sanz, Unidad de Delitos Tecnológicos. Está a salvo». La ayudó a incorporarse. En cuanto nuestra red detectó un borrador dirigido a nosotros desde su IP, empezamos a rastrear. El sistema registró cuando alguien abrió el mensaje desde otro dispositivo, su portátil. La geolocalización nos trajo hasta aquí. Elena miró a Márquez. 2 agentes lo mantenían pegado al suelo.
Él la observaba con una expresión que no supo descifrar. ¿Shock? ¿Ira? ¿Respeto? ¿No esperaron a que el correo se enviara? Logró susurrar. ¿Para qué esperar? Sanz esbozó una sonrisa breve. El intento de acceder a un archivo sospechoso en borradores dirigidos a nosotros ya basta para montar una operación. Ha pensado todo bastante bien. El conflicto final no se resolvió por la fuerza, sino con el chasquido de un mecanismo que funcionó a la perfección. La trampa que Elena había preparado no se activó una hora más tarde. Se activó en el instante en que Víctor Márquez abrió el archivo. Su propia curiosidad fue el gatillo. 4 días después. La lluvia golpeaba los ventanales del Archivo Histórico Nacional. Elena Mendoza estaba junto a su mesa de trabajo, mirando a través del cristal empañado la silueta gris de Madrid. La ciudad vibraba con las noticias. El mayor escándalo de corrupción de la década. Detenidos altos directivos de la corporación Monolito. La construcción de la Torre Apex queda paralizada hasta el final de la investigación. Sobre su mesa había una copia impresa del mismo mapa antiguo que le había salvado la vida. El papel era nuevo, la tinta reciente, pero la imagen databa de 1739. Una ciudad que ya no existía. Calles borradas por el tiempo y los proyectos nuevos. Edificios demolidos en nombre del progreso. La puerta se abrió. Entró el director del archivo, un hombre mayor de barba blanca y ojos bondadosos tras unos gruesos cristales. «Elena», la llamó situándose junto a la ventana. «¿Has visto las noticias?» «Sí». Guardó silencio un momento, contemplando el exterior. A través del velo de lluvia se intuía la Torre Centinela, el primer gran proyecto de su padre, el símbolo de su triunfo. «Tu padre rehizo toda esta ciudad», dijo en voz baja. Borró medio casco histórico, levantó un mundo nuevo sobre el antiguo. Elena tomó el mapa de la mesa. Pasó el dedo por una línea fina que marcaba el curso de un río enterrado hacía décadas, cruzando el corazón de la ciudad. Por calles que ya no existían, por edificios reducidos a polvo. A veces, para ver el verdadero rostro de una ciudad, dijo, basta con mirar el mapa adecuado. El director asintió, le dedicó una sonrisa comprensiva y salió, dejándola sola con la lluvia y los fantasmas del pasado. Elena volvió a dejar el mapa sobre la mesa. Sus dedos, acostumbrados al trabajo delicado con papel frágil, se posaron sobre el teclado del ordenador. La jornada seguía. Los archivos reclamaban orden. La historia exigía ser conservada. Fuera rugía la ciudad nueva, de cristal, ruidosa, implacable. Pero allí, en el silencio del sótano del viejo edificio, entre volúmenes amarillentos y mapas antiguos, Elena custodiaba la verdad. Se pueden reconstruir ciudades, se pueden derribar edificios, se pueden cambiar de nombre las calles, pero el pasado no puede destruirse mientras haya quien lo recuerde, y mientras existan mapas que sigan mostrando el camino de vuelta a casa.